Bueno, como les iba diciendo, este tipo de tabla de frecuencias agrupadas nos va a ayudar justamente a armar tablas, digamos, un poco más concisas, un poco más, digamos, va a tener una determinada elaboración que de alguna manera nos va a permitir poder hacer un análisis a posteriori y también hacer un gráfico, ¿está bien? Que también no sea tan engorroso y que se pueda extraer también de esos gráficos o de estas tablas y hacer ciertas conjeturas, ¿está bien? Este, así que bueno, ¿cómo se hará estos tipos de tablas, digamos, de alguna manera? ¿Y en qué consiste, no? Lo que les decía yo hace un ratito antes de cortarse el video. Que lo que va a consistir estas tablas de armar como pequeños cajoncitos, ¿sí? Donde en esos cajoncitos se van a ir colocando ciertos números que aparezcan, ¿sí? ¿Sí? Si aparecen ciertos números que por ahí son muy, digamos, muy cercanos, y después existe la posibilidad que entren en el mismo cajoncito. Y va a haber otros que no entren en este cajoncito y se vayan metiendo en el siguiente cajoncito, ¿está bien? Pero que los vaya acumulando o encajonando, metiendo todo en un cajón, y lo que se va a tener en cuenta, ¿sí? Es armar esa cantidad de cajoncitos que ahora vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué consiste en este armado de las tablas? Para armar una tabla de esta característica, justamente ante este escenario, que tenemos una gran dispersión de números, lo que se hace, lo que primero que hay que hacer es, digamos, es calcular lo que se conoce como rango. ¿Está bien? Tenemos que calcular el rango. Digamos, se lo simboliza con la letra R mayúscula. ¿Está bien? Rango. ¿Está bien? ¿Y qué es el rango? Es la diferencia, o sea, resta, la diferencia entre el número mayor y el menor. Entre el número mayor y el menor. ¿Cómo es esto, profesor? Bueno, veamos. Si nosotros sabemos que el rango va con la letra R y me dice que el rango es la diferencia, o sea, la resta entre el número mayor y acá el número mayor, ¿sí? Un número, vamos a poner mayor, menos un número que vamos a buscar ahí que va a ser menor. Bueno, veamos qué valor nos da. Acá, el valor mayor, si nosotros verificamos toda esta tabla, fíjense que nos termina dando el 48. ¿Está bien? Fíjense que el número más grande de todos estos números que están acá, de estos 40, el más grande en peso es el 48. Entonces ese es el número más grande de todos, el 48. Se lo vamos a restar al más chiquito que veamos ahí. Ahora, como ustedes ven, el que tiene un solo dígito es el primero, que es el 3. O sea que el número más chiquito de todos estos 40 es el 3. Entonces lo ponemos acá. ¿Está bien? Y hacemos la resta. 48 menos 3 es 45. ¿Está bien? Quiere decir que el rango es 45. ¿Está? Entonces vamos a poner por acá R igual 45. Para ir ya teniendo datos por ahí. ¿Estamos? Eso por un lado. Antes de, porque vamos a calcular ciertos números antes de armar la tabla. Entonces, primero se calcula el rango de esta manera. La diferencia entre el número más grande, el dato mayor, menos el dato menor. Bien. Ahora vamos a borrar acá, por el tema de espacio. Vamos a calcular una segunda parte. Esa segunda parte va a ser el cálculo de los intervalos. ¿Sí? ¿Qué significa eso de calcular los intervalos?
son esos pequeños cajoncitos donde dentro de esos cajoncitos van a tener una cierta dimensión y ahí van a ir a entrar cierta cantidad de números, todos juntos en ese cajoncito, ¿sí? Más allá de que tenga una cierta diferencia entre ellos. ¿Está? ¿Cómo es eso? Bueno, cálculo, cuando hablamos de intervalos, generalmente se coloca la letra K, ¿sí? Acuérdense que, bueno, son letras que aparecen en los libros, ¿sí? Y entonces nosotros nos atenemos a seguir, digamos, esos símbolos. ¿Y cómo se calcula? Entonces, vamos a tener que hacer una cuentita, ¿sí? Son dos cuentas a la vez, digamos. ¿Esto qué significa K? Que es número de intervalos, va a salir de una división entre el rango, el valor que calculamos recién, y un número un número que está simbolizado con la letra N minúscula, ¿sí? Podemos ponerle N minúscula, ¿sí? Que representa la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo o de esos cajoncitos. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá vamos a ver qué es lo que... Entonces, la pregunta que viene acá es la siguiente, es decir, está bien, este dato ya lo sacamos del primer paso que nos da 45 en este caso. Si lo ponemos acá, nosotros necesitamos tener un número sí o sí acá, para ver cuánto va a ser el K o la cantidad de intervalos que vamos a armar la tabla posterior. Pero nosotros va a haber otra cláusula. ¿Cuál va a ser esa cláusula? Que justamente este valor de K, según los estudiosos, no debe ser ni menor a 6 ni mayor que 15. ¿Está bien? O sea que el valor de K, el número de intervalos, este valor que nosotros vayamos a encontrar, tiene que estar entre 6 y 15. ¿Puede valer 6? Este menor o igual significa que puede ser que este K tiene que ser mayor o igual a 6. Y este menor o igual a 15 significa que el valor de K, como su parámetro superior, tiene que valer 15 o menor de 15, pero más no. Entonces, ¿qué significa que el valor de K que encontremos acá, qué valores puede tomar? Puede tomar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 o 15. De ahí no puede salir. Entonces uno dice, bueno, está bien. Esos son los valores que puede tomar este valor. Entonces, el valor que tenemos que poner acá tiene que ser un número entero tiene que ser encima de eso, un número entero, tal que al dividirse por el número de arriba, que es el rango, nos dé un valor entero K. ¿Está bien? Entonces, vamos, ahí ya hay que jugar. Lamentablemente no nos da algo fijo. ¿Está bien? Vamos a jugar con eso. ¿Cómo? Bueno, veamos. Tenemos por un lado que el valor que encontremos acá nos tiene que dar entre 6 y 15. Entonces, R, que es el rango, nos dio 45. Entonces, acá, este va a ser el jueguito. Buscar un número acá tal que 45 dividido ese número entero nos dé un valor de K que esté entre 6 y 15. ¿Está bien? ¿Cuál se les ocurre acá? Un numerito. A ver, un numerito entero. 45 dividido algo que nos dé el valor de K entre 6 y 15. 9. ¿9? 8. 7. Lo que pasa es que si vos dividís 45 dividido 8 te va a dar decimal. ¿Está bien? 9 por 5, 45. Claro, 45 dividido 9, 5. exacto. Entonces ponemos acá 9 y veríamos 45 dividido 9
¿Cuánto nos da de acá? 5. Ahora, verificamos si este 5 está dentro de las normas. Está fuera de las normas. Sí. No nos sirve. ¿Está bien? Ir probando, hay que ir Hay probando que ir hasta que... probando. Hay que probar. 45 dividido 9, sí. Perdón, 45 dividido 5 te da 9. Claro, lo podríamos hacer al revés. ¿Está bien? Lo podríamos hacer al revés. Entonces, nos fijamos. 45 dividido 5 nos da K igual a 9. ¿Está bien? Y verificamos. Acá tiene que estar 6 menor o igual al valor de K, 9, que es igual a menor a 15. Igual a 15. Quiere decir que este 9 que calculamos está justamente entre 6 y 15. Entonces, 9 es el valor de K. ¿cómo? 9 es valor de K. Claro, el valor de K sería 9 porque 45 dividido 5, este es 45, y este valor que pusimos en el denominador es 5. 45 dividido 5 nos da un valor de K de 9. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos después que calculamos, hicimos esta cuenta y pusimos un supuesto denominador entero? Verificamos que esté, a su vez, esté dentro de esta cláusula, por decirlo así. ¿Está bien? Esté entre 6 y 15. ¿Está bien? Uno dirá, ¿por qué entre 6 y 15? Y va a haber algunos libros que digan entre 6 y 20. ¿Sí? Pero es como la regla del juego. Antes de jugar decimos, bueno, ¿qué? O jugar al truco, ¿qué jugamos con flor o sin flor? Como quien dice. Ustedes sabrán, ¿no? Es lo mismo, son las reglas de juego con que uno pone. Entonces, ante esa variabilidad que aparece en los libros, bueno, lo que propuse como profesor es decir, bueno, vamos a tratar de hacer nuestras tablas siempre dentro de estos rangos. ¿Está bien? Entre 6 y 15 son los más libros aparecen, digamos, en cuanto a análisis de armado de tabla. ¿Está bien? Pero, por eso les digo, puede ser alguno que diga, bueno, ese valor de K puede variar entre 6 o entre 5 y 20. ¿Está bien? ¿Por qué esos valores? Porque se cree en forma investigativa que, digamos, las tablas que a posteriori se armen, digamos, deberían estar entre esos parámetros para que tener una tabla que no sea tan engorrosa al momento de analizarla y hacer conjeturas en forma posterior. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Estamos, muchachos? Esta es el corazón o la parte más difícil que el alumno encuentra. ¿Está bien? Porque justamente aparece esto. ¿Qué valor poner acá? ¿Está bien? Si acá el numerito de arriba, acá es cuestión de inventar un número, fíjense que no es mucha la dispersión, porque si vos decís acá, el valor de K tiene que estar entre 6 y 10.000, y vos tenés que andar jugando con numeritos acá, cosa que este número dividido te dé un número entero que esté allá adentro. Entonces se empieza a complicar más la cosa, pero no es así. Te tiene que dar entre 6 o 15. ¿Está bien? ¿Estamos? Si acá hubiese estado 20, si el valor no hubiese dado 20 acá, ¿está bien? Si lo hubiésemos, ¿qué número lo tendríamos que haber puesto acá? Por ejemplo. Vamos de vuelta. Un ejemplo, antes de volver. Si quiero calcular el K, yo tengo un 20 de rango. Perfecto, sería un 2, porque 20 dividido 2 me queda 10. 10. Y este 10 está entre 6 y 15. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? Si tenemos un 36. Si tenemos un 36, por ejemplo. Por 6. 6 por dividido 6. Perfecto, 36 dividido 6 me queda 6. Y el 6 está dentro, es valedero, puede valer cada el 6, ese límite. ¿Está bien? ¿Estamos? Otro podría decir, pero profesor, ¿y si yo acá pongo un 4? 36 dividido 4 me da 9. Y este 9 también está entre 6 y 15. ¿Es válido eso también? Sí, es válido. Sí. Lo que va a cambiar después es el armado de la tabla. Una va a ser un poco más larga y otra un poquito más corta.
Profe, ¿de dónde sacó ese 6 cada 15? Perdón, me perdí. Ah, estos son, digamos, Eso. son las reglas de juego, como quien dice, ¿está bien? Son Está bien, como pero eso que, no lo sacó eso es un valor que puso usted nada más, no es que lo sacó de algún lado. claro, O estos sea, son, esa nos daría la consigna con esos datos. claro, esto es lo que se tiene que uno, es, digamos, el parámetro que uno tiene que sacar Es como la fórmula. al momento, claro, al momento de hacer esta cuentita acá. ¿Está bien? Vos tenés que hacer esta cuentita acá siempre y cuando el valor de K que vos obtengas esté entre 6 y 15. Si no, es como que no vale. Por decirlo así, ¿está bien? O sea, siempre se usaría eso. Siempre se usaría eso. ¿Está? Está bien, o sea, eso es como una fórmula para nosotros. Exacto, exacto. Ok, gracias. ¿Estamos, chicos? Siempre vamos a tener que hacer este jueguito. ¿Está? Entonces, volviendo a lo que hicimos recién, dijimos, bueno, el valor de K, dijimos que R, el rango era 45, lo dividimos por N, que justamente ustedes bien dijeron, probemos un 5, y nos va a dar un valor de K de 9. ¿Está bien? Entonces, verificamos que ese valor que obtenemos esté dentro de entre esto, entre 6 y 15, justamente como lo está, entonces bárbaro. Quiere decir que a partir de ahí el valor que obtuvimos, con ese vamos a seguir en el armado de la tabla. ¿Está bien? Es correcto y vamos a seguir en el armado de la tabla. ¿Estamos, muchachos? Entonces ponemos acá en nuestro valor de K, 9. ¿Está? Entonces, la primera parte para abordar justamente estas tablas que son un poco más, más elaboradas en cuanto en base a todos los datos recolectados, no nos bastó con la tablita que aprendimos en las clases pasadas, ¿sí? Y como hay mucha dispersión de datos, necesitamos algo un poquito más sofisticado. Entonces, ¿qué Profe, presentamos acá? Una tabla de frecuencias agrupadas, donde nos va a ayudar a poder abordar o agrupar estos datos que se han disperso Profe, de manera más prolija. Sí, decime. disculpe, yo la primera parte no pude entrar. ¿Qué explicó cómo armar la tabla esa o estaba con el tema anterior que explicó la clase pasada? No, estamos explicando cómo armar la tabla esta. ¿Está bien? Ah, o sea, yo entré ahora en la segunda, o sea, y Sí. arranqué bien o explicó otra No, cosa no, antes. lo único que, más allá de esto, más allá de que después vas a tener el video, yo digo, Sí, lo voy a ver, lo voy a ver. No Lo quiero único que, retrasarlo. lo único que dice, antes de abordar una tabla, cuando tenemos que abordar este tipo de tablas que se denomina tabla de frecuencias agrupadas, que se llaman así porque va a tener en cuenta, se va a usar cuando vos tenés esta cantidad de datos muy dispersos, ¿está bien? Muy variables los datos. Entonces lo primero que hicimos como punto 1 es calcular lo que se denomina rango, que se denomina con la letra R, y es tomar justamente el valor más grande de todos estos números. Entonces, si ves todos estos números, el número más grande es 48, y restarle el número más chiquito. El número más chiquito de acá es el 3. Entonces 48 menos 3 te da 45. Entonces uno dice, ¿pero para qué necesito ese número? Ese número, como primer cálculo del rango, entre la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor, ese valor es necesario, ¿por qué? Porque lo vamos a usar en este segundo paso, que es el cálculo de los intervalos, que ahora vamos a ver en la tabla que ahora armemos en qué consiste. Entonces, el cálculo de los intervalos se denominan con la letra K, ¿y qué va a consistir? En una división. La letra K, número de intervalos, va a consistir en la división, en una división donde vamos a tener como numerador este valor de rango que calculamos en el paso 1. ¿Está bien? Y acá este n es buscar un valor intuitivamente que sea entero, tal que este valor dividido este número intuitivo nos dé un valor entero de K, donde ese valor de K esté entre 6 y 15. ¿Está bien? Parece complicado, pero después de practicar, Listo, ¿está bien? ahí ya ese igual número, ya le seguí. Claro, entonces lo que habíamos propuesto, decían los chicos, decir, bueno, a ver, si este 45 es el rango, y yo pruebo con un 5, 45 menos 5 me da 9.
pero a ver si este 9 es valedero. ¿Qué hacemos con este 9? Lo fijamos y lo comparamos con esta fórmula acá. ¿Sí? O sea, el número que divida tiene que darte entre 6 y 15 para que sea válido. El número que divida tiene que ser un número entero, tal Ajá. que esa división me dé como resultado un valor entero, que esté entre 6 y 15. Ah, dale, profe. No el de acá abajo, no. El de No, abajo no, no. es su instituto. Claro, Tiene que ser un el entero. resultado. El El resultado es lo que resultado. te tiene que dar. Exacto, Sí. el resultado. ¿Está bien? Sí. Estamos entonces, una vez que calculamos esto, bueno, lo ponemos acá. Son los datos que extraemos de estos cálculos que hicimos. ¿Está bien? Nos quedó que el rango es 45, que lo citamos al principio para abordar el segundo punto, y ahora la cantidad de intervalos es 9. ¿Está bien? Pero nos vamos a quedar con otro dato más. ¿Y cuál es el otro dato más? Esta n, este valor que nosotros pusimos intuitivamente acá abajo, que nos va a dar la amplitud del intervalo, el ancho del intervalo. ¿Está bien? Que ahora vamos a ver cuando hablemos y armemos la tabla en qué consiste. Entonces, esta n que está acá abajo, y que yo les presenté que es la amplitud del intervalo, que ahora vamos a ver, ustedes le pusieron intuitivamente un 5. Entonces vamos a ponerlo acá un 5. Porque ese 5 se va a ver reflejado al momento de armar la tabla. ¿Está bien? ¿Vemos? Entonces, vamos a borrar esto que está acá. ¿Más o menos me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Estamos siguiendo sus pasos. Sí, porque es, digamos, este es lo más complicado. Vamos a poner por acá, digamos, la cláusula que tenemos en este armado tal. Lo puse justamente en la parte del menor, no se ve. 6 menor al valor de K menor a 15. Es la cláusula que tenemos. Muy bien. Bueno, ¿cómo va a ser ahora el armado de tabla? Bueno, el armado de tabla, ahora fíjense, esta tabla de frecuencias agrupadas, va a venir una primera columna que se va a llamar clase. Y ustedes verán ahí en la parte teórica que clase son la cantidad o son los intervalos que se ponen acá, que justamente nosotros sacamos a través de un cálculo qué cantidad de intervalos. ¿Está bien? Son. Acá vimos que K nos daba 9. Entonces en esta columna van a ir lo que se llama clase. ¿Qué son las clases? Son los intervalos que se van a colocar acá en esta columna. Entonces, ¿cuánto nos dio el valor de K? Son 9. Entonces vamos a tener que hacer 9 filas acá. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está bien? Tenemos el tercer intervalo, el cuarto intervalo irá acá, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno. ¿Por qué 9 intervalos? Porque es el valor de K que nosotros obtuvimos a través de la cuentita, la división. ¿Está bien? Bien, bárbaro. El primer intervalo que se va a colocar acá, ¿sí? Va a tener, fíjense, como número más chico, empieza con el número menor. ¿Cuál fue el número menor de todos estos? El dato menor era 3, ¿verdad? Cuando calculamos el rango. El número más chiquito fue el 3. Sí, profe. Entonces, va a ser acá. Vamos a poner un corchete y vamos a poner un 3. ¿Está bien? Cuando nosotros ponemos corchete, significa que lo incluye a ese número. Incluye al número. ¿Estamos? Este corchete. ¿Está? Y si ponemos paréntesis, no incluye al número. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, fijémonos acá. Arranco con el número más chiquito. Mi primer cajoncito
Arranco con el número más chico de todos estos números que tengo. Descubrimos que de estos 40 números, el número más chico es 3. Ahora, ¿cuál será el otro parámetro o el otro, digamos, límite donde hasta ahí puedo meter números en ese cajoncito? ¿Quién me ¿El lo va a mayor? determinar? Me lo va a determinar esta n que está acá. Esta n yo le había puesto que n era la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, 3 más 5, yo le sumo la amplitud. 3 más 5 me da 8. ¿Está bien? ¿Ese 8 lo voy a incluir? No. Le pongo un paréntesis. ¿Está bien? Entonces, pero si yo no lo incluyo en este cajoncito, lo tengo que incluir ese 8, por si me aparece ese 8, en los números, los datos, lo tengo que incluir en el próximo cajoncito. Entonces tendré que poner un 8, pero con un corchete. ¿Se entiende? ¿Está bien? A este 8, ¿qué le sumo ahora? Le sumo 5 de vuelta. ¿Está bien? Es su amplitud del intervalo. ¿Está bien? Fíjense que, ¿por qué es la amplitud? Porque si yo resto este número, 8 menos 3 me da 5. Justamente me da este valor. ¿Está bien? Es el ancho de este intervalo, la amplitud del intervalo. Que tiene como entre el número más chico y el número más grande, que son los límites de este cajoncito, que se llama intervalo, tiene que haber entre el número más chico y el número más grande, digamos, una diferencia de 5. Porque es el cálculo que nosotros pusimos intuitivamente en ese cálculo, en esa división que hicimos hace un ratito atrás. ¿Está bien? Ahora fíjense, 8 más Claro, 5 cada 5. me da 13. O sea, profe, mientras más grande sea el número que nos dé, menos cajoncito vamos a tener, ¿no? Exacto. Cuanto más el denominador sea mucho más grande, nuestro K nos va a dar más chico y van a tener que hacer menos filas también. Pero lo que también tiene que calcular que caiga entre 6 y 15. Claro. ¿Está bien? ¿Estamos? Ok. Entonces, cuando llegamos acá a poner el 13, este 13 de vuelta no lo incluimos, le ponemos paréntesis. No lo incluimos acá, pero lo tenemos que incluir así, entonces ponemos corchete, 13. 13 más 5 me da 18. 18. ¿Lo incluimos? No, acá no lo incluimos después. Acá abajo, 18 más 5 me da 23. No lo incluimos, le ponemos paréntesis. ¿Está bien? Le ponemos paréntesis. Ahí. Lo incluimos acá abajo, le ponemos 23. 23 más 5, 28. Paréntesis, porque no incluimos acá, si me da justo 28 no lo vamos a incluir acá en este cajoncito, lo incluimos después, en el siguiente. Por eso ponemos corchete 28. Más 5 me da 33. Cierro paréntesis acá, pongo un corchete acá abajo, 33. Más 5 me da 38. Pongo paréntesis acá, pero digamos, lo tengo en cuenta aquí abajo, corchete 38. Llegar a 43. Más 5, 43. Paréntesis porque acá no lo contemplo, pero sí lo contemplo abajo. 43 y 5 me da 48. Y este 48 final acá, lo tengo que, porque no hay más cajoncito, entonces lo tengo que tener en cuenta acá. Entonces, ¿qué lo cierro? Con un corchete acá. Para dar a entender que ahí sí lo voy al último número, va a estar en el último cajoncito. ¿Está bien? Como ustedes pueden ver, si yo hice unos cálculos, recién hicimos unos cálculos hace un ratito atrás, fíjense que armamos una tabla, ahora después armaremos las demás columnas que ustedes ya conocen. Pero esta parte que es principal, donde van a ir los intervalos, fíjense que armamos intervalo, partimos con el número más chico, que es 3, pero después de todos los intervalos que calculamos, que eran 9, llegamos al número final, que es 48, que es el dato más grande de toda esta dispersión de números. ¿Se dan cuenta? O sea que entre el 3 y el 48
todos los números que aparezcan ahí van a entrar en alguno de estos cajoncitos a contabilizarse. ¿Está bien? Siempre pues, hay que sumarlo por n. Entonces, profe, Claro. Siempre, ¿en este caso o siempre? Siempre vamos a tener que sumar por n. claro, sí, siempre ese, no es que ahí se acaba la historia de n, el valor, el denominador de la división que hicimos un ratito recién. Que lo ponemos ahí como para que nos dé un k que esté entre 6 y 15. Sino que ese n que pusimos intuitivamente después también va a jugar de manera importante porque va a marcar la amplitud de cada cajoncito o de intervalo. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, profe. acá nuestro n uno hubiese dado como denominado, hubiésemos puesto un 10, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces cada cajoncito iría de 10 en 10. 3 más 10 iría acá, hubiésemos puesto un 13. El 13 lo hubiésemos puesto acá, más 10 nos hubiese dado 23. Y así, ¿se entiende? Claro, siempre se suma el n. El n, claro. O si uno lo ve de otra manera, la resta entre este número, digamos, de la derecha menos el de la izquierda, nos tiene que dar el valor de n. ¿Está bien? Si uno lo quiere ver de otra manera. Pero si no, sí, hay que sumarle ese n. Acá le va sumando el n. ¿Está bien, chicos? ¿Estamos? Bien. Ahora, acá va a ir antes de las 4 columnas, antes de poner las 4 columnas que nosotros conocemos de f sub i minúscula que representa la frecuencia absoluta y todo lo demás, hay acá una columna entre este cajoncito o cantidad de intervalos, una columna que se llama x sub i y que se llama marca de clase. ¿Está bien? ¿Qué significa marca de clase? Es el valor intermedio entre estos dos números. ¿Está bien? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos analizando? Lo que pasa es que uno lo aprovecha ahora, ya que de acá después vamos a empezar a hacer tablas de este estilo, porque este dato que aparece acá es muy importante para cosas que uno va a sacar más tarde, más a posteriori. ¿Está bien? XY dice, ¿no, profe? XY. Sí, X sub i. Así como se lo representa, se lo simboliza. ¿Está bien? Significa marca de clase. ¿Y cómo se calcula? Bueno, es, digamos, acá, el valor que va acá es, sumo el número más grande, 8 más 3, 8 menos 3, perdón, 8 menos 3, y lo divido por 2. ¿Está bien? Es, digamos, sería el límite superior, que sería 8, menos el límite inferior, dividido 2. ¿Está? Este sería el límite superior y este límite inferior. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es eso, profe? Hacemos la cuentita esta. Este 8, que una vez, estos datos ya los pusimos. Entonces, queremos completar esta columna. ¿Cómo hacemos? Bueno, 8 menos 3 nos da 5. Lo dividimos por 2, me da 2,5. Bueno, será este valor que va acá. 2,5. ¿Ah? 13 menos 8, de vuelta. Bueno, perdón. No, lo dije mal. Fíjense que ese valor nos da 2,5, pero ese 2,5 hay que sumárselo al número intermedio. ¿Está bien? Sería 2,5, si lo sumamos a 3, nos da 5,5. Porque nos tiene que dar un valor, la mitad entre 3 y 8. La mitad entre 3 y 8 es 5,5. ¿Está bien? Si no, una manera de verlo, mejor, perdón, vamos a rebobinar para atrás que sale mejor. Yo sumo estos dos números y lo divido por 2. En vez de restarlo, lo vamos a sumar. Perdón, vamos a sumar. ¿Sí? Porque ahí me parece que lo simplificamos mejor.
porque lo que les expliqué recién, tenemos que hacer dos cuentitas, hacer la resta, y al valor se lo sumamos al límite inferior. Y para 14. cortar camino es mejor sumar estos dos límites y dividirlo por 2 y ya sale directo el número. ¿Está bien? Fíjense, 13 y 8 me da 21. Si lo divido por 2, ¿cuánto me da? ¿10,5? Sí. Me da 10,5. ¿Está? Y así sucesivamente. Me da 13 y 18. ¿Cuánto me está dando ahí? Me está dando 31. 31. Lo divido por 2, me queda 15,5. ¿Está? ¿Me siguen? 15,5. Sí, ¿Está? profe. Sí, sí, profe. Ahora, fíjense algo, espero no, digamos, embarrarle la cancha. Uno lo puede venir así, pero fíjense otra cosa, más simple. Ustedes sumaron el primero, porque acá empiezan a hacerse los números más grandes, porque uno dice, a ver, como dice el profesor, uy, tengo que sumar 23 más 28, me da 51. Va subiendo de 5 en 5. Exacto, eso es lo que yo quería llegar. Si ustedes calculan el primero, una vez que ustedes calculan el primer intervalo, le suman 8 más 3, que son los números más chiquitos, y lo dividen por 2 y le queda este número, después a este número, si le suman el ancho de la amplitud del intervalo, este n, este 5 que encontraron acá, les va a dar los valores intermedios de los intervalos. Si ustedes se fijan, 5,5, le sumo 5, me da 10,5. Es el valor intermedio entre 8 y 13. A este 10,5 le sumo 5, me da 15,5, que es el número intermedio entre 13 y 18. Si le suman 5 más, me va a dar 20,5, que es el número intermedio entre 18 y 23. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, sí. Si le suman 5, me va a dar 25,5, que es el valor intermedio entre 23 y 28. Le sumamos 5 más, me queda 30,5, que es el número intermedio entre 28 y 33. Después 5 más, me queda 35,5, número intermedio entre 33 y 38. Después viene 40,5, que es el número medio acá. Y el último, que es 45,5, que es el número intermedio entre 43 y 48. ¿Está bien, chicos? ¿Está? Sí, profe. ¿Se entendió ahí? Sé que, bueno, tenemos que, ahí va, tenemos que darle una vuelta rosca a esto porque son muchas cosas que estamos viendo. Pero lo más importante, el corazón importante, es justamente esta bendita cuenta que tenemos que hacer acá, porque uno, en el primer punto que vimos, hace la resta para calcular el rango, que es lo más sencillo. Pero usted tiene que, depende de esa cuantía,